Y hay un tema que cubrió buena parte de la agenda informativa sobre el cierre de 2019 que tuvo que ver con un reclamo ambientalista en Mendoza. Así es, sí, que hemos se tornó hablado nacional, con ¿no? algunas personas, sí, tal cual. Bueno, por esta modificación a la ley, Exacto. primero, 7.722, que habilitaba el uso de algunas sustancias químicas más para el ejercicio de la minería en la provincia. Así es. Y eso despertó las alarmas de los ambientalistas porque podía, y de hecho hay estudios científicos que dan garantía de esto, de que puede contaminar las cuencas hídricas. Exacto. Bueno, era una lucha en definitiva por el agua. Exacto. Bueno, y hay alguien que, cerquita de Mendoza, Ajá. en la provincia de La Pampa, aprovechó este reclamo, se sumó al reclamo de aquellos mendocinos que pedían por el agua, ¿sí? Que defendían el agua, pero recordó que la provincia de La Pampa tiene un viejísimo conflicto con Mendoza por el río Atuel. Ajá. Que dejó de llegar a la provincia de La Pampa y que ha desertificado todo el oeste provincial. Esa decisión de Mendoza de cortar el curso del agua natural del Atuel, ¿sí? Para uso específicamente dentro del territorio mendocino, y esto ha llevado, luego de décadas, a una desertificación y a una migración de gente del oeste de La Pampa hacia otras regiones. Claro. Lo que ha generado una pérdida de flora, de fauna y también de habitantes de esa zona de la provincia de La Pampa. Bueno, está el diputado Hernán Pérez Araujo, que es justamente quien advirtió esta situación y está pidiendo que así como hubo una fuerte concientización en Mendoza en la defensa del agua, también sea solidaria ese reclamo para con el agua en La Pampa, que tiene que ver con una decisión de Mendoza. Al diputado nacional ya lo estamos saludando. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, cuéntenos un poco cómo es el conflicto del Atuel, que entiendo tiene varias décadas, y cómo se originó y en qué momento está hoy, porque el año pasado hemos tenido noticias incluso hasta de la Corte Suprema de Justicia por ese tema, ¿no? Sí, eso es un conflicto que lleva, digamos, desde su origen casi 100 años ya. Luego intensificado desde hace 7 décadas con la puesta en funcionamiento de la represa Los Nihuiles en la provincia de Mendoza, que verdaderamente extirpó, decimos nosotros, del territorio pampeano los caudales del río Atuel. Es un reclamo que vienen fuerzas vivas de la provincia de La Pampa llevando adelante, juntamente con el gobierno provincial, intensificado también esa lucha a partir de la última década, luego de un último convenio que Mendoza suscribió con la provincia de La Pampa y que jamás cumplió, no fue ratificado en la legislatura mendocina y años después fue incluso rechazado expresamente. Habida cuenta de esta situación, La Pampa acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dirimir el conflicto entre dos provincias hermanas en el año 2014, y en el año 2017 hubo una sentencia del máximo tribunal de la Nación indicando que debía otorgarse un caudal a la provincia de La Pampa, un caudal hídrico para recomponer el ecosistema, dice la Corte. Bueno, ese caudal no ha sido otorgado por la provincia de Mendoza porque por ahí la sentencia le faltó ponerle un número, ¿no? Concretarlo. Así que en esa instancia estamos hoy en día, bueno, yo hasta el 10 de diciembre como procurador de la provincia de La Pampa y hoy como diputado nacional representando a mi provincia, estamos a la espera de una resolución de la Corte. Cuando dice le faltó poner un número, ¿a qué se refiere? ¿A caudal que debe dejar pasar Mendoza hacia La Pampa? Sí, lo que la Corte dijo es que debía otorgarse un caudal a La Pampa para recomponer el ecosistema en todo el noroeste de nuestra provincia, que está desertificado. Esto la Corte también lo ha dado por acreditado. Lo que no le puso es un número, tantos metros cúbicos. La Pampa pide como mínimo 4,5 metros cúbicos por segundo, con una calidad asociada al régimen natural del río, para por lo menos empezar a cesar con el daño ocasionado. Por esto, este despertar ambientalista en la provincia de Mendoza, nosotros hemos manifestado desde nuestra provincia que no podemos ser imparciales, que el ambiente es de todos, que el agua es de la humanidad. Por eso nos hace un poco de ruido también el lema de este reclamo
ambientalista en la provincia de Mendoza que dice el agua de Mendoza no se reclama. Bueno, no, nosotros entendemos que el agua no es de Mendoza, el agua es en principio es un bien de la humanidad, pero en este caso concreto es un bien que está inmerso en un régimen especial de interjurisdiccionalidad entre dos provincias. Claro, no tiene nada que ver con los límites políticos, ¿no? Bueno, esto lo dice la Corte en la sentencia que dictó en el juicio que nosotros llevamos contra Mendoza, que el ambiente y el agua son transfronterizos, que no tienen que ver con límites políticos geográficos que antojadizamente hemos puesto alguna vez y seguimos respetando esto, claro está, pero el ambiente es uno y debemos preservarlo para todos. En ese marco hemos invitado a los ambientalistas mendocinos, pero además a todos aquellos actores de la política, de las artes sociales, que se han manifestado a nivel nacional a favor de esta lucha de gran parte del pueblo mendocino por la preservación del agua, para que se plieguen a nuestro reclamo de restitución del río Atuel a la provincia de La Pampa. Entonces el ambiente es uno, así como hemos celebrado, digamos, esta lucha por un daño posible, futuro, que ni siquiera es cierto y concreto, como el que podría llegar a ocasionarse con el uso de elementos contaminantes en la megaminería. Bueno, nosotros tenemos un daño que es concreto, actual, palpable, que es 1,5 millones de hectáreas desertificadas en el oeste de la provincia de La Pampa. Bueno, por esa es la lucha, y entendemos y estamos viendo con buenos ojos que algunas movilizaciones de la provincia de Mendoza, como la Asamblea por el Agua, esté empezando a oír nuestro reclamo y a solicitarle al gobierno mendocino que empiece a dialogar con La Pampa para la restitución del río. Claro. Diputado Pérez Araujo, Fernanda lo saluda, buenos días. Buen día, Fernanda, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, como diputado quería preguntarle cuántas veces vemos este tipo de conflictos, por así decirlo, interprovinciales, para solucionar este tipo de cosas, tal vez viales, hídricas, que afectan 2 o más provincias. ¿Usted cómo ve el panorama nacional? Tal vez hay alguna reglamentación que tendría que regir más a nivel nación para que esto se pueda evitar. Mira, nosotros tenemos una ley que es de presupuestos mínimos a nivel nacional, que es la ley del régimen de gestión ambiental de aguas. Esa ley prevé la constitución de los comités de cuenca para casos en los que las cuencas hídricas son interjurisdiccionales, como en este caso. Hay algunos conflictos entre algunas provincias argentinas, pero no son de este tenor, absolutamente. En general, lamentablemente son por cuestiones absolutamente inversas. ¿Esto qué quiere decir? El excedente hídrico. Claro. En general los problemas se dan por inundaciones, en la cuenca del río Bermejo, en la cuenca de la Picasa. Aquí estamos ante un corte total de escurrimiento, cese total de escurrimiento en la provincia de La Pampa desde hace muchísimos años. Y tenemos un organismo que se llama la CIAI, que es la Comisión Interprovincial del Atuel, que la Corte lo reflotó, es un organismo que tiene casi 30 años, lo reflotó, lo puso en funcionamiento para que empecemos a tratar en conjunto estos temas, lamentablemente integrado por un Estado Nacional hasta el 10 de diciembre que estuvo abiertamente a favor de Mendoza en esta negociación, y en la que nos hemos visto en inferioridad de condiciones los pampeanos en todas y cada una de las reuniones, claro. Siempre con el Estado Nacional favoreciendo los intereses de la provincia de Mendoza. Ahora tenemos esperanza verdaderamente de que este nuevo gobierno nacional se plante entre medio de las dos provincias y nos ayude a encontrar una solución, mientras esperamos el fallo de la Corte, que somos muy optimistas que será seguramente dictado en principios de este año, una vez retomado el trabajo después de la feria judicial. Claro. ¿Tienen algún estudio de si esto no hubiese ocurrido, si hoy la provincia de La Pampa pudiese gozar en plenitud de este caudal hídrico? Digamos, sin duda que un recurso natural de este tipo es súper beneficioso, pero tal vez cuánto el sector o las poblaciones cercanas podrían hacer tal vez un uso turístico de este lugar.
Mira, el uso turístico a nosotros es una etapa que nos interesa para mucho más adelante. Ahora estamos con la recomposición del ambiente. Pero para darte un ejemplo claro y concreto, la localidad de Santa Isabel en la provincia de La Pampa era de similar población hace 70 años que la ciudad de San Rafael, en la provincia de Mendoza. Hoy en día la ciudad de San Rafael tiene 15 veces más de población, 20. Claro. El éxodo en el oeste de la provincia de La Pampa de habitantes ha sido tremendo en estas últimas décadas. Ahora un poco revertido por la presencia del Estado provincial, es cierto, arrimando servicios, llevando calidad de vida a los habitantes del oeste. Pero fue verdaderamente una diáspora la que sufrió el oeste de la provincia de La Pampa. Bien. Hoy estamos con la recomposición del ambiente, luego en etapas superiores de resolución de este conflicto también empezaremos a hablar de producción, de turismo, de algunas otras cuestiones de las que Mendoza viene gozando en estos últimos 70 años ante un cauce seco en la provincia de La Pampa. Bien. ¿Hoy no pasa nada de agua para La Pampa? No, en esta época estival está interrumpido totalmente. Puede llegar a entrar medio metro cúbico por segundo, 1 metro cúbico por segundo, de acuerdo a la semana, de acuerdo también al clima, claro, de acuerdo a si hay algunas lluvias, aguas arriba, pero no está ingresando. Esto fue también puesto en conocimiento de la Corte. El último cese total de escurrimiento fue en el mes de noviembre del año pasado. Fíjate que tiene el régimen invertido el río. Cuando debiera haber agua es en esta época, que es en la época del deshielo. Bueno, en esta época no tenemos. Sí tenemos escurrimientos esporádicos en invierno, que son caudales de reuso de la provincia de Mendoza, que se infiltran en el cauce. Claro. Está muy bien. Bueno, diputado Pérez Araujo, le agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. Bueno, yo les agradezco el espacio, les agradezco que desde una provincia vecina como la de Córdoba, desde la hermosa ciudad de Río Cuarto, se ocupen del tema que tan caro es a los intereses de todos los pampeanos. Muchas gracias, que tengan buen día. Igualmente, muy amable. Bueno, ahí estaba el diputado nacional Hernán Pérez Araujo, sí, de la provincia de La Pampa, analizando esta cuestión que viene de larguísima data entre La Pampa y Mendoza, casi 100 años. El conflicto en sí se desató hace unas 7 décadas, a partir de la construcción de la represa de los Nihuiles, que ha dejado sin prácticamente agua al oeste pampeano, y eso ha llevado a esto que describía recién el diputado, ¿no? No solo la pérdida de flora y fauna, por supuesto que es importantísimo. Para la biodiversidad de cada región, ¿no? Sino también a la migración de habitantes del oeste de La Pampa, que por supuesto, sin flora, sin fauna, las posibilidades son mucho menores, y esta comparación interesante que hacía entre Santa Isabel, esta localidad al oeste de La Pampa, y San Rafael en la provincia de Mendoza, donde hace varias décadas atrás tenían la misma población, hace 70 años. Claro. Y hoy San Rafael es una gran ciudad que tiene aproximadamente 15 veces más habitantes que Santa Isabel. Bueno, todas las consecuencias de una decisión que no ha logrado revertirse, aun cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha emitido un fallo con algunas imprecisiones que terminaron complicando la aplicación. Mendoza sigue todavía desoyendo lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Pampa sigue reclamando alguna especificación más puntual por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Nación para que finalmente el agua vuelva a correr por el oeste pampeano y de alguna manera comience a revertir este largo proceso de desertificación. Claro, y lo que explicaba, ¿no? Ante la movilización de ambientalistas y científicos de la comunidad de la provincia de La Pampa, ante un impacto potencial, decía él. Si bien el uso de mercurio y sustancias químicas es un riesgo, también es un daño que se va a dar si esta ley mendocina realmente se aprueba. Acá tenemos ya las consecuencias reales de cómo esta zona se ha desertificado, ¿no? Así es, bueno, y desde hace décadas. Bueno, esperando algún día poder revertirlo.